En 1999, Brendan Fraser era dueño del mundo. Tenía todo lo que un actor podía soñar. Era la estrella que llenaba cines, el rostro que las familias esperaban ver cada fin de semana, y el motor de una franquicia que generaba miles de millones. Con La Momia, Fraser se había convertido en la máquina de hacer dinero más confiable de Hollywood. Ya venía arrastrando éxitos con George de la Selva, donde demostró ser el Tarzán más carismático que habíamos visto en décadas, y con películas como Encino Man, donde mostraba un talento cómico único. Pero hay algo que no cuadra en su historia. En menos de 10 años, el nombre que dominaba las marquesinas desapareció completamente. Para 2010, el hombre que representaba el éxito total se había vuelto invisible para la industria. Y acá no estamos hablando de escándalos, drogas, egos fuera de control o decisiones estúpidas. Acá estamos hablando de algo mucho más siniestro. La industria decidió que Brendan Fraser ya no era útil y lo metió en una lista negra. Cuando reapareció hace pocos años, muchos nos dimos cuenta de que había desaparecido y nos alegramos de verlo de nuevo. Pero la pregunta que nadie se hacía era la correcta. ¿Por qué se fue realmente? Hoy vamos a desentrañar el mecanismo que Hollywood utilizó para destruirlo. Vamos a ver cómo esta industria descarta a sus propios ídolos cuando dejan de servirle, o peor aún, cuando se atreven a hablar. Brendan Fraser tenía algo que muy pocos actores poseen: versatilidad real. Al principio era el galán perfecto que podía interpretar a un cavernícola descongelado en Encino Man, o a un músico rebelde en Airheads junto a Adam Sandler y Steve Buscemi. Era exactamente lo que Hollywood buscaba. Tenía la presencia de las grandes estrellas de los años 40, pero con un sentido del humor físico que recordaba a los maestros del cine mudo como Buster Keaton. Esa combinación explotó en grande con George de la Selva en 1997. Ahí se convirtió en el niño dorado que todos los estudios querían contratar. Mientras las productoras peleaban por tenerlo en sus proyectos, viéndolo únicamente como una inversión segura, él seguía demostrando un rango actoral que muy pocos de su generación tenían. En 1998 se plantó cara a cara con Ian McKellen en Dioses y Monstruos, demostrando que podía saltar de la comedia más física al drama más profundo sin despeinarse. Y lo más importante es que logró algo casi imposible: ganarse el respeto de la crítica sin perder el amor del público. Fraser llenaba salas con gente de todas las edades. Era el actor que las familias elegían para pasar un buen rato juntos. Pero el salto que lo puso en otra dimensión, el que lo convirtió en superestrella mundial, fue La Momia. De la noche a la mañana, Brendan se transformó en el heredero legítimo de Indiana Jones. Y hay que entender la magnitud de lo que significó ese fenómeno. En 1999, la película recaudó más de $400 millones en todo el mundo. Fraser había creado un héroe de acción que era vulnerable, gracioso y heroico al mismo tiempo. No era un superhombre invencible, era alguien con quien el público podía identificarse. En ese momento estaba en la cima absoluta del mundo. Pero esa cima casi le cuesta la vida, literalmente. Durante el rodaje de la famosa escena de la horca en La Momia, algo salió terriblemente mal. La seguridad falló y Fraser fue estrangulado de verdad. Se asfixió, perdió el conocimiento y tuvieron que reanimarlo en pleno set. Cuando volvió en sí, lo primero que escuchó fueron las voces del equipo médico tratando desesperadamente de revivirlo. Para el estudio, esto fue apenas un susto que retrasó la filmación unas horas. Para Brendan, fue la primera señal de alarma de que en Hollywood la toma perfecta vale más que la vida del actor. A partir de ese momento, el nivel de exigencia física se volvió inhumano. Ya desde George de la Selva, Fraser había llegado a niveles de grasa corporal tan extremadamente bajos que su cerebro literalmente no funcionaba bien. Se olvidaba del código de su tarjeta de crédito. Perdía las llaves, no podía concentrarse, todo por el hambre extrema y el agotamiento. Él mismo lo confesó años después: me sentía como un animal de carga. Con La Momia, la situación empeoró exponencialmente. Hollywood no quería un actor, querían un doble de riesgo que además supiera actuar. Brendan hacía sus propias escenas de acción, golpeándose contra el suelo una y otra vez hasta que la toma quedara perfecta. Nadie lo protegía, simplemente lo usaban hasta el límite. El resultado de esta locura fue un cuerpo completamente destruido. Para cuando llegó la tercera entrega de La Momia, Brendan estaba literalmente sostenido con fajas y cinta adhesiva. Usaba bolsas de hielo debajo del vestuario
y vendajes para mantener una columna vertebral que ya no aguantaba más. Su diagnóstico médico parecía el de un soldado que volvía de la guerra. Fraser pasó los siguientes 7 años entrando y saliendo de quirófanos. Una laminectomía lumbar, reemplazo parcial de rodilla, múltiples cirugías en las cuerdas vocales. La lista era interminable. Acá vemos el lado más despiadado de la industria. Fraser pasó de ser el ídolo de millones a convertirse en una herramienta desechable de Hollywood. Una herramienta que en 2008 finalmente dijo basta. Después de protagonizar el éxito de Viaje al Centro de la Tierra, el estudio simplemente no estuvo dispuesto a esperar su recuperación física para hacer la secuela. Lo reemplazaron sin pensarlo 2 veces. Trajeron un modelo más nuevo y resistente, Dwayne "La Roca" Johnson. El estudio no estaba interesado en reparar sus piezas rotas, simplemente buscaron un reemplazo más óptimo y saludable. Pero el tiempo le daría la razón a Brendan de la forma más contundente. En 2017, Hollywood intentó revivir La Momia con Tom Cruise a la cabeza, invirtiendo cientos de millones de dólares en una superproducción diseñada para borrar el legado de Fraser y comenzar un universo cinematográfico nuevo. El resultado fue un desastre absoluto. La industria aprendió de la peor manera posible que podés tener los mejores efectos especiales del mundo y a la estrella más grande del planeta, pero no podés fabricar artificialmente el carisma y la humanidad que Brendan le había dado a Rick O'Connell. Esa fue una lección brutal. Fraser era irreemplazable, aunque ellos todavía no quisieran admitirlo. Pero el reemplazo físico fue solamente el primer paso de un plan mucho más oscuro para borrarlo del mapa. Uno podría pensar que incluso con el cuerpo destrozado, un actor con el carisma y el talento de Fraser podría haber seguido trabajando en papeles secundarios importantes o en proyectos más pequeños. Pero no. Mientras él lidiaba con cirugías y rehabilitación, ocurrió algo que terminó de sellar su destino. Ya no era solo que su cuerpo no respondiera como antes. La industria empezó a cerrarle las puertas en todos los proyectos. El motivo era uno mucho más oscuro y personal. Todo se remonta al verano de 2003, en el Hotel Beverly Hills. Ahí se celebraba un almuerzo de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, los dueños y organizadores de los Globos de Oro. Brendan estaba presente, todavía en la cima absoluta de su carrera, cuando se cruzó con Philip Berk. Berk era en ese momento el presidente de la asociación. Y para que entiendan el peso real de este nombre, estamos hablando de uno de los hombres con más poder en Los Ángeles. La asociación que él controlaba era la que decidía qué películas tenían impulso en la temporada de premios y cuáles quedaban en el olvido. Si querías llegar al Oscar, tenías que pasar primero por los Globos de Oro de Berk. Lo que ocurrió en ese encuentro no fue una conversación de negocios ni una charla sobre futuros proyectos. Según el testimonio que Fraser recién pudo contar públicamente en 2018, Berk se le acercó y en medio de la multitud, aprovechándose de su posición de poder, abusó de él. Le metió mano descaradamente y frente a varias personas. Lo manoseó de una forma que Berk intentó disfrazar como un saludo amistoso, pero que dejó a Brendan completamente paralizado. En ese segundo, el héroe desapareció. Lo que quedó fue un hombre que sintió pánico, náuseas y una vulnerabilidad que jamás había experimentado. Brendan admitió años después: sentí como si me hubieran arrancado algo. Y fíjense el nivel de impunidad y cinismo. Años más tarde, el mismo Berk escribió sobre este incidente en su libro de memorias, burlándose del episodio y tratándolo como una anécdota graciosa de Hollywood. Para él había sido una travesura sin importancia. Para Brendan fue el inicio de una depresión profunda que lo llevó a alejarse de todo lo que conocía. Fraser intentó que se hiciera justicia por las vías correctas. Sus representantes pidieron una disculpa formal. Berk mandó una carta, sí, pero sin admitir ninguna culpa, tratando todo el asunto como un malentendido de un actor demasiado sensible. El resultado de todo esto no fue justicia ni siquiera unas disculpas sinceras. Fue un castigo real y sistemático contra Brendan Fraser. Como los grandes estudios dependían de la asociación de Berk para promocionar sus películas durante la temporada de premios, Fraser se convirtió en una persona no grata. No hubo un despido oficial, no hubo un anuncio público. Era algo mucho peor. Simplemente dejaron de llamarlo. Su nombre desapareció de todas las listas de prioridades, porque contratarlo significaba ponerse en contra del hombre que controlaba los premios más importantes de Hollywood.
Cuando el caso finalmente explotó en la famosa entrevista de GQ en 2018, la asociación intentó lavarse las manos con una investigación interna que fue una farsa completa. Concluyeron que el incidente había ocurrido y que no fue consensuado, pero atención a esto, determinaron que no tenía intención sexual. Y además de esta conclusión ridícula, quisieron obligar a Brendan a firmar un comunicado conjunto aceptando que todo había sido una broma entre colegas. Él se plantó y dijo que no. No iba a ser cómplice de su propia humillación. Ese no fue el final. Algunos medios muy cercanos a Berg empezaron a referirse a Fraser como el actor retirado voluntariamente, cuando la realidad era que lo habían exiliado por negarse a ser parte del chiste de un hombre poderoso. Cuando hablamos de lista negra en Hollywood, no estamos hablando de un documento oficial donde tachaban nombres. Significa que de un día para el otro te volvés invisible. Brendan pasó de ser el primer nombre en la lista de todos los directores importantes a ver cómo su teléfono simplemente dejaba de sonar. La denuncia contra Berg sumada a su cuerpo destruido lo convirtieron en un peligro para la industria. Y acá aparece un contraste brutal. A diferencia de otros actores como Mel Gibson, que también fue dejado de lado por la industria pero tuvo intentos de rescate por parte de colegas poderosos, con Brendan nadie dio la cara. Nadie lo llamó para ningún proyecto importante. Nadie quería contratar a un actor que traía problemas con gente poderosa. Pero lo que vino después fue el golpe final. Mientras la industria le cerraba todas las puertas, su vida personal también comenzaba a desmoronarse. En 2007, Fraser se separó de su esposa Afton Smith. El divorcio se transformó en una sangría financiera brutal. El acuerdo de divorcio lo obligaba a pagar casi $900,000 anuales en manutención. Mientras el mundo todavía pensaba que era un millonario viviendo una vida de lujos, Brendan estaba al borde del colapso económico total. Tuvo que presentarse ante los tribunales pidiendo una reducción de la cuota porque sus ingresos simplemente ya no existían. Pero en medio de ese juicio público, había algo mucho más profundo y humano. Su hijo mayor, Griffin, nació dentro del espectro autista y Brendan tomó una decisión. Si Hollywood ya no lo quería, su prioridad absoluta iba a ser su familia. Se alejó completamente de los reflectores para ser el padre que sus hijos necesitaban, lidiando en silencio con el dolor físico constante de sus múltiples cirugías y la presión de un sistema legal que no le tenía ni una pizca de compasión. En medio de todo este caos llegó el golpe emocional definitivo, la muerte de su madre. Y acá es donde vemos la cara más cruel de Internet. ¿Se acuerdan de aquel video viral de 2016? Una entrevista donde Brendan se veía extraño, con la mirada perdida y una voz que apenas era un susurro débil por sus cirugías de cuerdas vocales. Internet lo agarró y lo convirtió en un meme despiadado. Se burlaron de su apariencia, de su tristeza visible, de todo. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que Brendan acababa de enterrar a su madre apenas unos días antes. Estaba en pleno duelo, tratando de cumplir con un compromiso profesional porque necesitaba desesperadamente el dinero. Y las redes sociales se reían de su dolor sin saber nada. Todo esto hizo que Fraser finalmente se diera por vencido y se retirara a su rancho en Bedford, Nueva York. Ahí, lejos de toda la toxicidad de Los Ángeles, encontró consuelo en las cosas más simples, como cuidar a Pecas, un caballo que había rescatado de un set de filmación porque sentía que el animal, igual que él, estaba siendo maltratado por el sistema que debía protegerlo. Brendan Fraser no estaba acabado como decían. Estaba retirado, tratando de recomponerse física y emocionalmente, intentando entender cómo había pasado de ser un ícono de la actuación a alguien que no solo la industria sino el público mismo había olvidado completamente. Pero este hombre, al que el sistema intentó destruir de todas las formas posibles, todavía tenía una última historia por contar. Fraser regresó, pero no lo hizo de golpe ni con bombos y platillos. Volvió desde los márgenes de la industria. Mientras vivía recluido en su rancho alejado de todo, la televisión le dio el espacio que el cine le había negado brutalmente. Primero fue Trust, una serie dirigida por Danny Boyle, y luego llegó su papel en Doom Patrol. Fíjense la ironía de este personaje. Interpretaba a un hombre atrapado dentro de un cuerpo de metal, una voz que salía de una armadura fría e impenetrable, exactamente como él se sentía después de años de aislamiento forzado. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 2000. Después de 15 años de silencio absoluto,
Fraser aceptó una entrevista profunda para la revista Jekyll. Ahí fue cuando el mundo finalmente entendió todo el rompecabezas completo. El abuso de Philip Berg, las cirugías interminables, el duelo por su madre, la depresión severa. Esa entrevista transformó por completo la percepción pública. La burla cruel de Internet se convirtió de la noche a la mañana en una ola masiva de empatía y apoyo. De repente todos estaban del lado de Brendan Fraser. El público que antes lo usaba como meme se transformó en su ejército más leal. Y con ese apoyo masivo del público, llegó el llamado que lo cambiaría todo. Darren Aronofsky lo contactó para protagonizar La ballena. Para este papel, Brendan tuvo que someter nuevamente su cuerpo a un esfuerzo extremo, usando prótesis y trajes especiales que pesaban más de 60 kilos. Fraser contó que al terminar de filmar cada día y quitarse todo el peso del traje protésico, sentía vértigo. Su cuerpo había olvidado cómo se sentía caminar sin ese peso encima, pero esta vez el sacrificio era completamente diferente. No era para ser una herramienta de acción donde un estudio grande quería facturar millones. Era para darle voz a un personaje que, igual que él, había sido juzgado, rechazado y olvidado por el mundo. Pero en medio de este regreso triunfal, volvieron a aparecer las típicas maniobras oscuras de la industria. Fraser también había interpretado al villano en Batgirl, un proyecto de $90 millones que ya estaba completamente terminado. Pero Warner Bros. Decidió borrar la película entera de sus servidores, simplemente para obtener beneficios fiscales y reducir impuestos. La película nunca vio la luz. Sin embargo, el respeto ya estaba completamente recuperado. El mismísimo Martin Scorsese lo convocó para Killers of the Flower Moon y salió públicamente a defender su actuación ante cualquier crítico. Ese hombre que había sido considerado un paria de la industria, ahora era el actor elegido por los directores más respetados del mundo. Y atención a este gesto que define por completo su integridad. Cuando la Asociación de Prensa Extranjera lo nominó al Globo de Oro por La ballena en 2023, Brendan no se dejó seducir por el brillo del regreso triunfal. Fue tajante y directo. Mi madre no crió a un hipócrita. Se negó rotundamente a asistir a la gala de la organización que lo había quebrado y silenciado durante más de una década. No necesitaba su validación para ser grande nuevamente. Su redención no estaba en venta. Todo el exilio, todo el dolor y todo el silencio explotaron en el Festival de Venecia con una ovación de 6 minutos completos que dejó a Brendan Fraser completamente quebrado emocionalmente, llorando sin poder contener las lágrimas, sin poder creer que ese reconocimiento fuera realmente para él. El camino terminó en la noche de los Oscar de 2023, en una ceremonia que pareció diseñada específicamente para pedir disculpas públicas. Mientras Brendan sostenía su estatuilla dorada entre las manos, su colega Ke Huy Quan hacía exactamente lo mismo al otro lado del escenario. Dos actores a los que Hollywood les había cerrado brutalmente todas las puertas, volviendo juntos a la cima en la misma noche mágica. Después de tantos años de oscuridad, finalmente tenemos un final feliz. Mientras Fraser celebraba su Oscar merecido, el villano de toda esta historia, Philip Berg, ya había sido expulsado de su propia asociación por comportamientos completamente inapropiados. Y la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood terminó disolviéndose poco tiempo después, en medio de escándalos y controversias. El verdugo desapareció de la historia manchado por el escándalo y la vergüenza, mientras que el expediente de Brendan Fraser se cerraba con el honor y el reconocimiento que siempre se mereció. La historia de Brendan Fraser no es solamente la historia de un actor que volvió heroicamente desde las sombras. Durante casi 2 décadas intentaron convencernos de que Brendan se había retirado voluntariamente, de que había perdido su talento, de que ya no era relevante. Pero hoy sabemos que lo que realmente pasó fue otra cosa completamente diferente. Brendan Fraser recuperó su carrera no porque volvió a ser el héroe de acción perfecto de 1999, sino porque tuvo el coraje de mostrarse vulnerable, real y auténtico. Y esa autenticidad se volvió imparable. Demostró que la justicia en esta industria a veces no llega a través de un tribunal legal, sino a través de una ovación de 6 minutos interminables y un reconocimiento que tardó 20 años en madurar. Pero acá es donde su historia se vuelve mucho más grande que él mismo. Si Hollywood fue capaz de borrar sistemáticamente al actor más rentable y querido de 1999, simplemente por negarse a ser parte del chiste de un hombre poderoso, tenemos que preguntarnos algo importante.
¿A qué otra estrella de hoy la industria le está aplicando exactamente este mismo exilio silencioso y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta? ¿Quién es para ustedes el Brendan Fraser de esta nueva generación?